estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te hemos enviado en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Oramos y le damos gracias al Señor por su palabra, para que Dios nos regale hoy del fruto que hay en ella, de la fe que hay en ella, y nos pueda impartir sobre nosotros más fe todavía para seguir creciendo y avanzando. Padre, oramos por tu palabra, la cual hemos recibido recién. Señor, hemos leído y recibido tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos acompañes el resto de la reunión, que nos alcance la gracia que hay en ella y que el bien, Señor, de la fe que encierra tu palabra, nos alcance también, Dios mío, poderosamente, Señor, y que no haya demonio ni hombre que pueda interferir, Señor, en que tu palabra produzca el fruto necesario y nos, Señor, bendiga en este mediodía. Señor, rompe cadenas, libera cautivos, Señor, sana toda herida. Te lo ruego en el nombre de Jesús, y prospera tu palabra poderosamente. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Querido hermano, somos portadores de una bendición. A pesar de lo que nos toque vivir y a pesar de lo que la gente diga, a pesar de quien lo crea o quien no lo crea, a pesar de que el que te resista, a pesar de tus luchas, a pesar del que tenés al lado, a pesar del que convive contigo, a pesar de tus vecinos, a pesar de todo, somos portadores de una bendición. Isaac no es un nombre muy que resalte mucho en la palabra, ni un hombre de tanto hecho en la escritura. Si uno lee de los patriarcas, podemos decir de alguna manera, es el menos notable. Uno por ahí pasa desde Abraham prácticamente salteándolo al pobre Isaac hasta Jacob. Lo único que nos acordamos de Isaac es por ahí ese suceso donde él tiene ya en los últimos de sus días el famoso tiempo de la bendición para sus dos hijos, para Jacob y para Esaú. Pero no es muy notable el tiempo y el paso de Isaac por esta tierra, no así menos importante. Es decir, nosotros desde el punto de vista humano me estoy refiriendo y desde el punto de vista superficial. Ahora, esta historia nos da a entender la riqueza y el poder que hay en la promesa de Dios y en la palabra del Señor. No hablo netamente de promesas personales o individuales, sino del poder de la promesa global, de las promesas universales que Dios tiene, que siguen teniendo valor y siguen teniendo poder y ejerciendo ese poder en nosotros y en el mundo que nos rodea, a pesar de la incredulidad y a pesar de nuestras luchas, de nuestros temores, a pesar de nuestras dudas. Todo eso que está ocurriendo a nuestro alrededor es producto de lo que Dios dijo un día, y empieza a correr esa palabra y no hay quien la pare, no hay quien la frene. Esa palabra y esa promesa llega a un cumplimiento, a como dé lugar, llega a un cumplimiento. No hay nada
que la pare y que la frene. Quizás los años a veces nos desaniman porque decimos, ¿qué pasa que no se cumple? ¿Qué pasa que no veo? ¿Qué pasa que me gustaría? Todo lo que he soñado, lo que he creído, ¿qué pasa que se me está retrasando un poco el reloj? Tranquilo. La palabra lleva en sí el tiempo. La palabra lleva en sí el tiempo y a su tiempo se cumplirá. No tenga temor. Así que si tiene alguien, anímelo cerca, dígale, no tengas temor al tiempo. No tengas temor al tiempo. La palabra lleva en sí misma su tiempo. Lleva encapsulado un tiempo y no pasará de ese tiempo en el que Dios ya determinó desde la eternidad que se cumpla. Por lo tanto, no hay que temer al tiempo, porque en las manos de Dios está el tiempo. O sea, no hay que temer al tiempo. Dios es más que el tiempo, Dios es eterno, siempre fue, siempre existió, siempre será. Por lo tanto, una cuota del tiempo es como ese pequeño grano en un reloj de arena, que uno ve que van pasando los granitos y van marcando los minutos, las horas y el paso del día, pero una vida nuestra es como ese granito en ese tremendo reloj que es el tiempo. Así que, a pesar de todo, Isaac es relevante para nuestras vidas y para esta historia. Isaac empieza a establecerse firmemente y toma un territorio llamado Gerar para establecerse. Los filisteos, un pueblo que bien sus orígenes no se conocen mucho, pero era un pueblo que andaba también rodando y acechando en el desierto, tenía como bandera ese lugar, el lugar de Gerar. Pero ya desde el tiempo de Abraham, también Abimelec, no es el mismo Abimelec, sino es un antecesor de este Abimelec, donde se usaba el mismo nombre a modo de título, a modo de herencia, hasta la tercera o cuarta generación muchas veces. Y acá este Abimelec, que también tuvo una relación muy parecida con el Abimelec en tiempos de Abraham, donde hizo una suerte de sociedad, donde también tuvo una suerte de reacción a la bendición divina, y donde medio se cumple un poquito una historia a modo de espejo, ¿no? Es como que se repitiera lo mismo que pasó con Abraham en Isaac. Pero empieza Isaac a establecerse en Gerar y toma una decisión. Ve que los pozos que había abierto, los pozos de agua que había abierto Abraham, los habían tapado. ¿Y por qué? Por maldad. Es decir, por maldad los habían tapado por querer borrar el nombre de Abraham de ese lugar, porque los pozos de agua representaban herencia. ¿Qué representaban? Herencia, porque en el desierto, una vida muy árida, tener pozos de agua se pasaban de generación en generación como un gran bien para la tierra. Entonces, cuando muere Abraham, los filisteos, bajo el reinado de Abimelec, derriban esos pozos, lo entierran, lo tapan con arena y lo tapan, lo secan. Entonces, ¿qué hace Isaac? Isaac toma coraje y dice, yo voy a abrir los pozos, porque eran de mi padre. ¿Qué habla eso? Eso habla de un derecho. Es decir, yo tengo derecho sobre tus pozos. Tengo derecho porque mi padre los abrió. Y si mi padre los abrió, tenía derecho sobre el pozo, sobre la tierra y sobre el agua que hay en ese pozo. Y él empieza a abrir los pozos, y cuando destapa los pozos que el padre había hecho, empiezan los problemas con los filisteos. Empiezan a reñir, empiezan a tener problemas, empiezan a tener dificultades. Entonces, ¿sabe qué hace Isaac? Isaac se va. No quiere tener problemas. No quiere tener problemas y se va un poco lejos de allí y empieza a abrir sus propios pozos.
para no tener altercado con los otros pastores y con los filisteos, y deja los pozos que Abraham su padre había abierto, y se va y abre y empieza a abrir su propio pozo en otro lugar de la tierra. Es cierto que a veces nos puede desanimar cuando algo que nosotros creemos que es un derecho nuestro no se nos da como tal. Voy a aclararle un poco el punto. Nosotros vamos avanzando en la vida y hay derechos que son implícitos y hay otros que son explícitos. Es decir, hay derechos que yo puedo obtener, como en caso de una herencia, si soy el hijo de fulano de tal, el nieto de fulano de tal, y así sucesivamente. Yo tengo derecho a esas cosas que eran de mi padre. Pero hay otros derechos que uno va adquiriendo en el camino que son explícitos. Es decir, yo digo, bueno, yo tengo derecho a tal cosa. ¿Se acuerdan del trabajo donde decían, tenés que pagar derecho a piso? Yo entré muy chico a trabajar en una fábrica de 16 años de edad. Y cuando me venía a decir, me mandaban a comprar, me mandaban a limpiar el baño, me mandaban a barrer, y yo quería aprender el oficio, yo quería estar en la máquina donde mi jefe, ¿no? Antes se decía mi patrón, ahora como que está todo muy revolado, pero mi patrón me decía que trabajara allí. Ahora los compañeros decían, no, anda a comprar, anda para almorzar, para esto. Yo decía, ¿por qué tengo que ir siempre yo? ¿Por qué no va vos también a comprar? Pibe, tenés que pagar derecho a piso, me decían. Yo decía, ¿derecho a piso? ¿Qué es derecho a piso? No entendía la expresión, era muy chico. Digo, ¿cómo derecho a piso? Claro, tenés que pagar el derecho a pertenecer, el derecho a que vaya otro, a pertenecer al grupo, a pertenecer al medio y a pertenecer a este equipo primero. Tenés que ganártelo eso, en otras palabras. Te lo tenés que ganar. ¿A fuerza de qué? Y a fuerza de compañerismo, a fuerza de obediencia, a fuerza de humildad. Y cuando eso ya pase, el próximo que venga atrás tuyo, es el que va a tener que pagar derecho a piso. No importa la edad. No importa la edad. Vos ya pertenecés al equipo, pertenecés al grupo, te ganaste ese derecho. Por lo tanto, el que vendrá tras ti o después de vos, es el que va a tener que pagar ese derecho. Y es el que va a tener que ir a comprar, es el que va a tener que hacer, es el que va a tener que hacer las tareas que vos ya no vas a hacer, independientemente de cuál sea su edad. Sea mayor o sea menor, va a tener que hacerlo. Entonces uno va avanzando en el tiempo y uno quiere tener ese derecho ganado hasta que de repente aparece un supervisor, aparece un gerente, aparece alguien que está, un encargado, en el caso mío, un encargado de taller, y te llama y te dice, vení, hacé tal cosa. Y uno le puede decir, pará, hasta el otro, yo me gané el derecho a piso. Yo me gané, yo ya no hago estas cosas. No, la vas a hacer porque te corresponde hacerlas, porque te estoy mandando a hacerlas. Y uno va renegando a hacer lo que le mandan a hacer. ¿Por qué? Porque ya tiene un derecho adquirido. Ya ganó ese espacio y no tendría por qué hacerlo. Y eso no te da placer. Diga la verdad, no te da placer. Pero lo haces igual, porque te lo están mandando a hacer. Y eso pasa muchas veces también en el camino de la fe. Cuando hay cosas que uno cree que ya tiene arregladas y solucionadas, cosas que ya cree que uno ya pagó derecho a piso, cosas que ya cree uno que ya no debería hacer para Dios. ¿Por qué? Porque ya son años que estoy en este camino, Señor. Ya vengo caminando pero cuando la Biblia venía en blanco y negro, Señor. Cuando no existían las pantallas, yo vengo sirviéndote, Señor. ¿Por qué tengo que hacer esto ahora? Que lo hagan los más nuevos. Yo no tengo por qué hacer esto. Y nos produce frustración porque lo que Isaac tenía era derecho sobre esos pozos, pero el entorno
lo estaba resistiendo. Y él pudo haber peleado por esos pozos, como a veces nos pasa a nosotros. Nos plantamos nuestro derecho de justicia y nos ponemos a pelear lo que creemos que nos merecemos. ¿Por qué? Porque hemos ganado ese derecho, implícita o explícitamente lo hemos ganado, y solo nos causa angustia, y solo nos causa problemas, solo nos causa dolores en el alma, solo nos causa tiempo perdido, porque nos hemos puesto en una postura radical, inquebrantable, de querer defender los derechos, de querer defender lo que para mí es justo. ¿Sabe qué, mi hermano? Si permanecemos en esas decisiones y en esas posturas intransigentes, corremos riesgo de sufrir mucho, porque si hay alguien que es justo, ese es nuestro Dios. En la plena extensión de la palabra, si hay alguien justo, ese es Dios. Si hay alguien justo, es Dios y no está ajeno a mi situación. Por lo tanto, yo no puedo plantarme y estar peleando justicia, peleando por lo que corresponde, entre comillas, peleando por mi derecho, entre comillas, cuando no hay una acción de arriba que me diga lo contrario. Yo debo seguir andando en el camino que se va trazando. Si Dios cree que eso es injusto, Él moverá las fichas a mi favor. Si Dios cree que yo no debo hacerlo, Él moverá su ejército a mi favor. Si Él cree que yo no debo pasar por esta situación que estoy pasando de injusticia, Él moverá su mano a mi favor. Pero si Dios no se mueve, yo me quedo quieto también. Si Dios no se mueve, dijo Moisés, yo no me muevo de aquí. Si tú no te mueves, yo no me muevo. Es decir, si Dios no acciona, yo no acciono. Dejo esas posturas de defenderme continuamente para crecer en mi hombre interior y crecer en mi humildad. Y decir, por algo Dios me está dejando pasar esto. Por algo el Señor me está dejando pasar, si considero esta injusticia, dejando pasar por esta injusticia. Por algo el Señor me está dejando pasar por esto que es mi derecho, pero Dios no me lo está favoreciendo, no me lo está facilitando, no me está abriendo las puertas. He orado, he permanecido, he creído y aún así estoy luchando por lo que me corresponde y no aparece. Tranquilo, Dios es justo, Dios es bueno. Él es el quien cuida de sus hijos y no está ajeno a tu situación y a tu condición. Y está trabajando en tu hombre o en tu mujer interior. Él está trabajando para sacar los mejores frutos de allí. Porque algo te quiere enseñar con eso. Quizás te quiere enseñar humildad. Hubieron pastores que se me acercaron el otro día y me dijo, Dios me habló. Tengo que ser más humilde, me dijo. Pastores que dirigen congregaciones. Dios me habló, tengo que ser humilde, tengo que ser más humilde. Es decir, Dios está trabajando en mi humildad. Dios está trabajando en mi orgullo. Está trabajando en mi ser interior, en mis defectos como hombre. Dios está trabajando en ello. ¿Sabe qué dijo Isaac? No voy a tener problema acá. Ustedes los taparon, dicen que son de ustedes. Está bien, me voy a otro lado. Pero es tu derecho, me voy a otro lado. Pero son tuyos, eran de tu padre. Tranquilo, todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Los filisteos dicen son nuestros, todo es de Dios. La herencia más grande es tener a Dios. La herencia mayor es saber que Él está conmigo en todo tiempo, en todos los días, en cualquier condición, Él está conmigo. Y abrió su primer pozo, Isaac, el primero de él, propio. Y se levantaron, dicen los filisteos también.
los pastores de Gerar se levantaron contra él y dijeron, el agua es nuestra, el pozo es tuyo, pero lo que pasa por abajo es nuestro. El agua es nuestra. Y riñeron, y le puso por nombre Esek, que significa rencilla o pelea. ¿Qué hizo? ¿Se plantó ahí otra vez? No. Le puso el nombre de pelea, de rencilla. Y es muy normal, porque si algo busca el mundo espiritual, que la vez pasada más o menos di un mensaje que tiene que ver con eso, cuando dicen nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no peleo yo contra mi hermano, no me manda Dios a pelear contra el hermano, me manda Dios a pelear contra espíritus, contra principados, potestades, no contra mi hermano, peleo contra los demonios que están queriendo dividirnos, contra los demonios que quieren que yo me pelee con mi hermano, que yo me pelee con mi familiar. Contra eso debo pelear, dice el apóstol, no contra el hermano, no buscar mi propia justicia, sino saber que hay armaduras que Dios me dio, no para ponérmela contra mi hermano, la armadura que Dios me dio para ponérmela contra los demonios. Entonces, cuando yo peleo contra lo espiritual, recibo recompensas espirituales. Ahora, si yo peleo con la carne, recibo recompensa de la carne también, ¿o no? Entonces yo no quiero recompensas de la carne, yo quiero recompensas del espíritu. Le puso Esek, que significa rencilla y pelea. Por supuesto que va a haber pelea. Siempre el mundo espiritual va a reaccionar a tus acciones. Te dice, no quiero problemas con nadie, y se corre un poco Isaac para allá. Y cuando digo un poco no es que se corrió a la esquina, se fue de esa tierra, se fue de ese contorno de tierra, se fue a otro lugar, lejos, y abrió otro pozo. Y ahí tuvieron problema otra vez. ¿Y sabe que dejó ese pozo? Y dijo, bueno, voy a abrir otro allá. No quiero problemas con nadie. Pero el mundo espiritual reaccionó. Siempre va a reaccionar cuando tú acciones. Estamos en un mundo que espiritualmente es alcanzado por el mundo espiritual. Estamos en un medio, en un plano, que somos continuamente influenciados por el mundo espiritual, para bien o para mal, pero somos influenciados y uno tiene que saber leer la condición y la situación. Si yo quiero dejar esto atrás para no pelear, ¿qué estoy haciendo? Buscando la voluntad de Dios. Estoy buscando la forma de vivir en paz, como dice Dios, en tanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Entonces, ¿qué hago yo? Estoy cumpliendo la voluntad divina. Y cuando yo estoy cumpliendo la voluntad divina y quiero hacer otra cosa, va a haber oposición para tratar de frenarme y de que yo no siga intentando prosperar haciendo la voluntad divina. Porque hay muchos que pueden intentar prosperar dejando a Dios de lado. Pero si yo estoy intentando prosperar cumpliendo la voluntad divina, y cuando hablo de prosperar no hablo solamente de ganancia de dinero, estoy hablando de que en la vida me vaya bien. Si estoy intentando de que en la vida me vaya bien, buscando la voluntad de Dios, dejando todo conflicto de lado, va a haber oposición espiritual. ¿Usted cree que los demonios quieren que a usted le vaya bien? Claro que no. Claro que no. Van a tratar de impedir, van a tratar de que retrocedas en tu accionar. Quizás hasta le pasó el pensamiento a Isaac. Es decir, nada, me vuelvo, reclamo lo de mi padre, total soy poderoso, porque Abimelech se lo dijo, te has hecho muy grande, muy poderoso, te pedimos que te corras un poquito de nosotros, no queremos conflictos. Pudo haber plantado y peleado por esos pozos. Era tan o más poderoso que Abimelech en gente, en riqueza, en capacidades. Pero el hombre buscó la paz, buscó la voluntad de Dios. Fue y abrió otro pozo. Y otra vez hubo problema. En ese pozo encontró aguas vivas, dice. Encontró aguas vivas, es decir, encontró un río que corría poderosamente por ahí.
No fue un pocito ahí que estaba el agua, que brotaba así. No, no. Era un río caudaloso, corría. Y otra vez tuvo problemas. Otra vez tuvo problemas. Y llamó su nombre Sidna. Sidna significa oposición o acusación. Oposición o acusación. ¿Qué es lo que son los argumentos que el mundo espiritual utiliza para desacreditarte muchas veces? O sea, te acusa de algo y te acusa de algo que por lo general va a ser mentira, va a ser injusto, pero vale hoy solamente acusarte y listo. Después tienes que correr por tu cuenta el tratar de limpiarte de esa acusación, porque no todo el mundo te conoce. Viene uno y dice, fulano es ladrón, o fulano guarda que... Entonces ya pone una estela de duda sobre ti. Y esa estela de duda te toca limpiártela, y no todo el mundo te conoce, como para que te la limpies rápido. Sidna es acusación, pero también es oposición. La oposición sigue. ¿Se acuerda usted cuando Jesús fue al desierto en ayuno y oración y que vino tentación tras tentación tras tentación? No es que la primera que Jesús dijo, escrito está Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo se fue, se fumó y desapareció. No, no. Intentó una vez y otra vez y otra vez. Intentó. Porque si no entro por acá, voy a tratar de entrar por este lado. Y si no entro por acá, voy a entrar por allá. Pero lo voy a agarrar cansado y va a ceder. Eso dice el mundo espiritual. Siempre tratas de cansarte. Porque diga la verdad, uno se cansa de tanta oposición, ¿no? Cuando vos estás intentando, sí, pero Señor, ya lo intenté. Bueno, voy al culto, me lleno de fe, vuelvo el lunes a intentarlo, otra vez me va mal. Pero ¿cuánto tengo que intentar? ¿Qué fe tengo que tener? ¿Cuánto tengo que intentar? ¿Cuántas veces? Fueron las preguntas que hicieron los discípulos. ¿Cómo, Señor? ¿De qué manera? ¿Cuánto? Pero la pregunta encerraba angustia y la respuesta le traía más problemas a veces a los discípulos. ¿Cuánto debo perdonar a aquel que falle contra mí, Señor? ¿Hasta 7 veces? No. Siempre, Pedro. Siempre que fallen, tendrás que perdonarlos. Hasta 70 veces 7. Entonces ya a veces no te queda ni ganas de preguntar. Porque la respuesta trae más problemas que la pregunta. Dura cosa es esta que has hablado, Señor, le dijeron. ¿Quién se salvará? ¿Quieren irse ustedes también con ellos? Dice, váyanse. A veces las preguntas traerían peores respuestas. Pero siempre va a haber oposición, porque la oposición tiene que ver con quién se rinda primero. ¿Te rindes tú o se cansa el enemigo y se va? Por eso la Escritura dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero el primer paso que es, me someto bajo el Señor. ¿Qué es someterse? Rendirse. No me someto diciendo, pues yo ya tengo años caminados, Señor. Fíjate en mi haber. Ya tengo derecho a piso. Eso no es someterse. Someterse es abandonarse a Dios. Someterse es ponerse totalmente bajo su autoridad. Someterse es obedecerlo en todo. Someterse es someter nuestra carne, nuestro orgullo, nuestras razones, nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, nuestras deducciones más brillantes
Eso es someter nuestra humanidad a la simpleza del Espíritu. A la simpleza del Espíritu, que es creer y esperar. A la simpleza del Espíritu. Cuando uno va a resolver ciertas situaciones y se encuentra con algún funcionario enfrente y dice, bueno, ahora hay que esperar. ¿Cuánto? No sé, te dice. Te dan ganas de agarrar el escritorio del funcionario y pateárselo todo. ¿Cómo no sé? Dame una respuesta. ¿Cómo no sé? No sé. Ahora hay que esperar. Uno se somete a ellos. ¿Por qué? Porque no le queda otra. No te queda de otra. Y si te enojas, ¿sabes lo que hacen con el expediente tuyo? Le ponen una C en vez de una A y te lo tiran ahí abajo. Te dice, ¿así te enojaste? Ahora, cuando lo encuentre lo va a encontrar Papá Noel esto. ¿Sí? Te lo tiran ahí abajo. Entonces usted si se enoja, pierde. Nos sometemos a las autoridades terrenales. Después nos vamos pateando tacho a casa, pero nos sometemos. No nos queda otra. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Creo en él, porque no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Dios es justo, Dios es veraz, y todo hombre mentiroso, dice la Escritura, antes Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Dios es bueno, Él es fiel, y lo que ha prometido, Él lo cumplirá. Me someto a Dios, resisto al diablo y Él huirá. En algún momento huirá. Y Isaac quizás lo sabía, quizás no, pero decidió seguir avanzando. No se quedó en Esec, no se quedó en la rencilla y en la pelea como nos estancamos a veces. A veces vencemos el pozo, el primero, y en el segundo nos quedamos. Nos quedamos en oposición, en las acusaciones, vencemos la rencilla, nos quedamos en la ocupación, en la acusación. La oposición y la acusación son espirituales, siempre. Cuando alguien hable mal de ti, tranquilo, no reacciones. ¿Está hablando mentira o está hablando verdad? ¿Habla mentira? Tranquilo, no reaccione. No le romper el alma. Tranquilo, no reaccione. ¿Habla verdad o mentira? ¿Eres lo que dice que eres o no? No, tranquilo entonces. Tranquilo, estamos sometidos bajo Dios. Él se encargará. Verso 21 dice, y abrieron otro pozo. Después de Esec, abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, y se apartó de allí. Y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. ¿Quién se cansó? ¿El diablo o Isaac? Se cansó el diablo. Usted tiene el favor de Dios y tiene ese favor para hacer que el diablo termine cansándose y termine yéndose. Pero usted debe tomar esa actitud. No rencilla, no pelea, no discusión, porque tu lucha no es contra el que tenés enfrente, tu lucha es contra los espíritus inmundos, tu lucha es contra el mundo espiritual que quiere ahogarte para evitar que prosperes, que quiere ahogarte para evitar que alcances tus metas, quiere ahogarte y cansarte, y depende de ti si avanzas en la prueba y llegas hasta Rehoboth, o te quedas ahí en las rencillas, en la acusación o en la injusticia, en la pelea, en eso que queda muy humano y muy común, o permites que Dios te lleve hasta adelante. Yo quiero que Dios me lleve hasta el final de mi destino. Quiero que Dios me lleve y me muestre su favor y su prosperidad. Quiero que Dios me haga pasar por las puertas eternas, como dijo Él.
pero también quiero vivir con su bendición aquí. Con poco, con mucho. A veces se vive bendito con poco. A veces se vive bendito con poco y a veces eso poco se hace mucho. A veces tenemos todo lo suficiente y a veces tenemos escasez. Pero no carentes de bendición, nunca carentes de su bendición. La bendición no tiene que ver con eso. Y llegan hasta ahí y nadie riñó y puso su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado. Antes nos había probado y fuimos aprobados. Ahora nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Porque cuando no hay oposición, usted fructifica. Cuando no hay resistencia, cuando el mundo espiritual ya no resiste, empieza la bendición a fluir. Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. ¿Sabe qué significa Beerseba? Significa pozo del juramento. Ahí era un pozo de su padre. Ahí había estado Abraham con Dios y había hecho un pozo ahí. Beerseba significa el pozo del juramento. ¿Y qué pasó ahí? Cuando subió a Beerseba, se le apareció Jehová. Ahora, en los otros 3 pozos no. No estaba Dios allí. No se le apareció. No le habló. Porque ahí sos probado. Y la prueba es para usted, solito, con las armas que Dios ya le dio. Con la fe y la esperanza. Fe para creer que Dios está conmigo, a pesar de que no lo veo en mi prueba. Y esperanza para esperar lo que vendrá después de que yo venza esta prueba. No apareció la palabra, no apareció el Señor. Ahora, cuando Él venció, apareció la palabra, apareció el Señor. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios, ¿de quién? De Abraham tu padre. Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo. En otras palabras, esa frase le dijo, yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. Me heredaste a mí. Yo soy tu herencia. Yo soy el Dios de Abraham tu padre. Él no puede ayudarte, ahora yo puedo ayudarte. Él no puede darte nada, yo sí puedo darte. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Es decir, lo que te voy a dar ahora es una herencia. Lo hablé con él, pero él ya no está, te lo doy a vos. Lo hablé con él, pero te lo estoy dando a vos. ¿Y qué hizo? Isaac plantó allí su tienda, donde Dios le habló. Ahí plantó la tienda, ahí se quedó a vivir. Ahí se quedó a vivir. Ahí se quedó a vivir. Se apropió de la palabra y se quedó ahí. ¿Sabe qué quiere decir eso? No me mueve nadie de acá. No me mueve nadie de lo que he creído, de lo que Dios me ha anunciado. De este estado de bendición no me mueve nadie. ¿Y sabe por qué Isaac está ahí? Por lo que pasa casi un capítulo atrás. Cuando solamente Dios le dice, no te vayas a Egipto. No te vayas a Egipto. Te prosperaré en esta tierra. Pero el verso anterior, el 1, dice, y había hambre como lo hubo en los tiempos de Abraham, el padre de Isaac. En toda la tierra había hambre. Y Dios le dijo, no te muevas, quédate acá, yo te voy a prosperar en esta tierra. Isaac se queda, no hay mucha conversación ahí, no hay mucha palabra, pero él se queda allí, cree en lo que Dios le dice. A pesar de que no es un hombre muy relevante en cuanto a grandes historias, él cree en lo que Dios le dice. Y esa fe lo hace quedarse allí
vencer a sus enemigos sin levantar una sola espada y ser prosperado. Que podamos aprender de esta historia hoy. Que podamos aprender que tenemos que confiar en el Dios que nos llamó. Tenemos que confiar cuando Dios te dice, tranquilo, espera. Tenemos que confiar cuando Dios nos dice que Él prosperará nuestras vidas. Tenemos que confiar en este Dios maravilloso que tarde o temprano, cuando la prueba haya pasado, aparecerá en esos lugares espaciosos, como dice Rehoboth, lugares amplios y espaciosos, porque así se representa la prosperidad, con lo amplio y espacioso, a diferencia de lo angosto, de donde sale la palabra angustia, de lo angosto, de lo estrecho. Yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Verso 25 dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y plantó allí su tienda. Se adhirió a esa tierra. Plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. Otro pozo. Pues ya estaban en la tierra de bendición. ¿Y qué pasó? Vino el enemigo después. El que lo echó vino a decir, mira, queremos hacer un pacto con vos. Y él pregunta, pero si ustedes me echaron, ¿qué pacto quieren hacer conmigo ahora? No, queremos hacer un pacto contigo. Verso 28. Y ellos respondieron, hemos visto. ¿Qué dice? Hemos visto. Porque antes no lo veían. ¿Por qué? Porque Isaac estaba en prueba. Estaba en la prueba. Estaba corriendo de aquí para allá. Y ellos pensaban que era un debilucho. Ellos pensaron que era un debilucho porque como no entraba en contienda, era un debilucho, alguien que con la palabra lo corres. Y no se daban cuenta que estaba sometiéndose a la palabra de Dios. Y ahora están diciendo, hemos visto. ¿Por qué? Porque te corremos y donde abrí un pozo sale agua. Te corremos para acá, abrí un pozo y sale agua. Te corremos para allá, abrí un pozo y sale agua. Hemos visto que Dios está contigo. Y eso es maravilloso porque la gente que hoy te cuestiona, porque hoy no ve, porque estás en prueba, hoy no te ve. No te ve prosperar, no te ve avanzar, entonces cuestionan tu fe, cuestionan tu humildad, cuestionan tu compromiso, cuestionan tu devoción a la iglesia, cuestionan tu compromiso y te dicen, pero no veo. Tranquilo, ya vas a ver. Ya vas a ver. Y cuando vean, van a decir, ay, ¿puedo ir a tomar mate a tu casa? Diga que está filmado, hermano. Vos. Vení, tenés que decir. Pero no traigas nada. Vení, no traigas nada. Hay de todo. Vení, no traigas nada. No traigas esos bizcochitos que solías traer. No como más bizcochitos. Vení tranquilo, no hay que traer nada, decirle. No hay que traer nada. ¿Por qué? Porque verán que tomaron una decisión muy mala en resistirte. Tomaron una decisión muy mala en afrentarte, en cuestionar tu fe, en cuestionar tu compromiso, en cuestionar tus decisiones.
Entonces ahora no van a encontrar forma de querer arrimarse. Van a buscar así. ¿Qué tenés que hacer? Déjame que vea la agenda. A ver. Tengo un sábado en diciembre. Así que, nos podemos juntar ahí. Pero tranquilo, invito yo, decirle. Invito yo. ¿Por qué le digo eso? No por canchero, porque Isaac lo hizo. Isaac lo hizo. ¿Por qué? Porque no queremos que nos hagas mal, dice. Nunca Isaac trató de hacerles mal. Lo que pasa es que ahora se sienten disminuidos ante la bendición de Dios. Se sienten disminuidos. Quizás tienen mucho más, pero se sienten disminuidos porque todo lo que el hombre hace prospera. Todo lo que él hace prospera. Verso 30, entonces les hizo banquete, comieron y bebieron. O sea, Isaac pagó la fiesta. Vengan, siéntense, coman, disfruten. De esto es los que se iban a perder. Se iban a perder de mi bendición, de mí. De un aliado como yo. Se levantaron de madrugada, juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y mientras estaban despidiéndose, en aquel día, dice, sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Mientras estaba todo la cuestión, ¿no?, de los pactos ahí, la cuestión de mediar una nueva amistad ahí con los enemigos, ellos habían empezado a hacer un pozo. ¿Viste el pozo que empezamos a hacer ayer? Sí, hay agua. Por eso es que el nombre de esa ciudad se llama Beerseba, el pozo del juramento. Hasta el día de hoy, el pozo del juramento. Mi hermano, no se puede saltearse a Sidna, a Esec, no se los puede saltear y llegar a Beerseba directamente. No puedo salir de acá, tomarme un avión y bajarme ahí en Beerseba o bajarme en Rehobot. Debo pasar por la rencilla, debo pasar por la oposición, debo pasar por la acusación, debo pasar por la resistencia de mis enemigos, debo pasar por allí. Y una vez que yo pase por allí, de Sidna, de la última oposición, ahí llegaré a lugares amplios y espaciosos, a lugares de prosperidad, de paz, de bendición, y eso atraerá lo que una vez te despreciaron, vendrán a ti a querer tener tu amistad, tu alianza. Tranquilo, no pague con la misma moneda. Dios nos trata en las pruebas y en el desierto para sacar lo mejor de nosotros, no lo peor, lo mejor de nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a meditar cada uno en lo que nos toca vivir. Hay cosas que hacemos que van a hacer reaccionar al mundo espiritual. Se levantarán personas que están a nuestro alrededor. Se levantarán personas que son de nuestro círculo íntimo. Se levantarán personas que son de la familia. Se levantarán personas en rencillas, en peleas, en acusaciones, en injusticias. Pero no nos podemos correr de tu palabra. No nos podemos correr de tu palabra y de tu camino, de tu destino para nosotros. Y cuando hayamos pasado la prueba, como dice también el apóstol, seremos también confortados. Después de haber sido sometidos un poco de tiempo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, también
El mismo Dios nos levantará, nos confirmará, Él nos bendecirá, Él mostrará su gracia sobre nosotros. Ayúdanos, Señor. Queremos estar a la altura de las circunstancias. Póngase en pie, por favor.